¿Por qué la ultraderecha mexicana, latinoamericana y del planeta entero le tiene tanto miedo a Andrés Manuel López Obrador? Bueno, en este video vamos a hablar de ello, voy a explicar algunas de las razones por las que hay tantos titulares, no solo en México, sino en Europa, sí, en Latinoamérica, tratando de bajarse la cuarta transformación. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por estar en este programa. Bienvenido al el J Prensa Alternativa. Si es que te gustan los videos de este canal, pues nada, te pido que te suscribas, que actives la campanita y sobre todo disfrutes de ser parte de nuestra comunidad. Por cierto, si es que deseas contribuir con el sostenimiento económico de este canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta que aparece de nuestra cuenta en PayPal, que aparece en la parte de abajo. Muy bien, a ver, vamos. En principio tengo que disculparme porque han sido 2 semanas en las que no he estado subiendo videos con la frecuencia con la que normalmente lo hago. Sí, pero esto se debió a una serie de problemas técnicos y temas que ya están absolutamente resueltos y ahora sí nadie nos para. En fin, vamos al tema. Andrés Manuel López Obrador, el líder de la Cuarta Transformación, ha cumplido hace un par de días los 2 primeros años de mandato en México, ¿sí? Como líder de la Cuarta Transformación además. Y los titulares en los medios del planeta son absolutamente incongruentes con la realidad, ¿sí? Al punto pareciera que habrían sido redactados por Broso y por Loré de Mola. Pero vamos al punto, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar como referencia un portal en Latinoamérica llamado Infobae, ¿sí? Que si escarbamos un poquito quiénes están detrás y por qué tienen la línea editorial, encontraríamos muchas sorpresas, pero en fin, no es el punto, ¿sí? Infobae comienza haciendo una narrativa respecto a los 2 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con un título así como AMLO con un 30% de desaprobación, ¿sí? Y luego, cuando uno lee la nota, se encuentra con que de acuerdo a la misma información de este medio, el presidente mexicano no tiene, o sea, tiene 30-31% de desaprobación de acuerdo a unas encuestas que ellos citan, y luego vamos a hablar de las encuestas, pero que la aceptación que tiene Andrés Manuel es del 61% de los mexicanos. Entonces uno dice, ¿y a estos quién les enseñó a redactar un titular? Porque la noticia es que tiene 30% de desaprobación o que tiene el 61% de la aprobación. Tendría que ser el otro lado, ¿no? Porque la cifra más grande está del lado en el que la gente le da la aprobación a Andrés Manuel López Obrador. Pero no, la absurda, tonta y además ridícula noticia que presenta Infobae, estoy citando una, porque entre te saco El País de España, te saco Deutsche Welle, todos, ¿eh? Pero analicemos Infobae, ¿no? Oye, ¿no tendrías que hacer un informe más bien señalando dónde hay más gente? El 61%, de acuerdo a tus propias encuestas, están con Andrés Manuel. Esa era la noticia. Por más del 50%, el 61% de los mexicanos, ese era el titular, aprueban la gestión de Andrés Manuel. No, estos en su mendicidad, eh, en su rastrera posición, no, hablan de los que supuestamente están en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí hay un tema. Si es que Infobae dice que AMLO tiene el 61% de aprobación, entonces yo debo suponer que en términos reales la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que estar entre el 70 y el 80%, porque en su menoscabada dignidad este medio y otros serían incapaces de consignar cifras reales. ¿Sí? O sea, si dice 61 es porque ya no tienen otra manera de ocultar la verdad. ¿Y qué tiene que ver con
el odio que le tienen a Andrés Manuel y el miedo que le tienen a Andrés Manuel la ultraderecha del planeta. ¿Sí? Porque Andrés Manuel es un mal ejemplo. ¿Ya? Es lo que no se debe hacer de acuerdo a la ultraderecha, porque les está malogrando el negocio. Andrés Manuel tiene un principio doctrinario, si se quiere, que es muy simple en realidad, que es, si es que no hay corrupción, va a haber dinero suficiente para desarrollar proyectos de impacto que van a resultar mejorando la calidad de vida de los ciudadanos del país donde se apliquen estas políticas, y no va a haber necesidad de gasolinazos, o sea, de subir el precio del combustible, no va a haber necesidad de poner mayores impuestos, no va a haber necesidad de empréstitos, porque con lo que hay las cosas van a funcionar bien. Esa es la doctrina fundamental de Andrés Manuel López Obrador. No es un tema complicado. Acá no han tenido que venir los Chicago Boys a plantearte ideas súper complicadas. No, simplemente si es que los de siempre dejan de robar, va a haber suficiente para los que nunca han tenido nada. Así de simple es la cosa. Pero este concepto les pone los pelos de punta a todos aquellos que han vivido históricamente succionando la riqueza del Estado para favorecer a unas cuantas familias. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador tiene un factor diferencial que lo hace único en el planeta, ¿sí? Y esa es la razón por la que le tienen mayor miedo aún, ¿sí? Ya dijimos que Andrés Manuel tiene una idea, un concepto doctrinario de la política sobre la que se han estructurado las vigas maestras, por utilizar un término, de la doctrina de la Cuarta Transformación, ¿sí? Sin embargo, todos sabemos que un político, aparte de tener una doctrina, necesita una estrategia que la está desarrollando con el aparato que tiene, pero sobre eso necesita una forma de comunicar político que no tiene habilidades o mecanismos para comunicar sus ideas hacia los electores, hacia el ciudadano, probablemente esté condenado al absoluto fracaso. ¿Ya? Este es como que 2 más 2 es 4. ¿Ya? Este es una idea que no puede ser movida en la historia. Este es tan antiguo como la humanidad. ¿Sí? Los líderes tribales, probablemente en los tiempos del, no sé, pues, de cuando comenzaba la era cuaternaria, ¿sí? Probablemente se imponía aquel que tenía mayor voz, mayor capacidad de expresar sus ideas, el que tenía mayor colgado la mayor cantidad de huesos de los adversarios, qué sé yo, ¿no? O sea, eran señales, eran maneras de comunicar: yo tengo una idea, yo tengo un plan. Bueno, con los años, con los milenios en realidad pasados, la política tiene un vínculo directo con la capacidad comunicativa del líder, ¿sí? Porque si no la tiene, pues simplemente está hackeado, no puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Bueno, vayámonos Bueno, cuando se inventa la imprenta, mucho de eso se va por la capacidad de la gente que tenga para imprimir sus ideas y distribuirlas, donde surge la famosa libertad de imprenta, ¿no? O de impresión, ¿no? ¿Sí? La libertad de impresión, que luego tendría como un añadido o como un elemento conexo la libertad de expresión, ¿sí? En el último siglo, en el siglo pasado, ¿sí?, los líderes políticos que tenían una doctrina, que tenían una estrategia para llevarla a cabo, tenían que comunicar sus ideas a través de las plazas. O sea, el político que se imponía era aquel que tenía capacidad de llenar el Zócalo, por ejemplo, la Plaza en México, la Plaza San Martín en el Perú, la Plaza de Mayo en Argentina, qué sé yo. Aquel político que tenía esa capacidad, recordemos Perón, por ejemplo, ¿no?, podía transmitir sus ideas, ¿no? El político necesita transmitir sus ideas. Sin embargo, en la década de los 60, ya sea los 70, irrumpe una tecnología que desaparece a las plazas del escenario político, porque los líderes se trasladan a los sets de televisión. Entonces ya no contaba llenar una plaza de armas, una plaza, la que fuera, porque solo llegabas al grupo de gente que había ido a la plaza. Si es que tenías acceso a las estaciones de televisión, ya no te miraban las 10.000 personas o 20.000 que podían ir a verte. No,
a la plaza. No, si tenías acceso a un set de televisión, podías tener millones de personas y entonces el asunto se hacía mucho más fácil. El tema es que ¿a quién le daban acceso? Andrés Manuel López Obrador, en sus tiempos primigenios, en los primeros momentos de su carrera política, por supuesto, era un expulsado. Para él era inaccesible su acceso a los medios de comunicación y a la radio, ¿no? Podía ser la radio y podía ser la televisión, pero por sobre todo la televisión era la que imponía las imágenes de las plazas llenas. Y sabemos muy bien, aquellos que hemos trabajado en medios, cómo se manejan las cámaras para obtener imágenes que le puedan gustar y que puedan impactar, ¿sí? Entonces, desde la época de los 60 hasta el 2010, se impuso la televisión. No tenías que llegar a plazas, tenías que tener amistad nada más con el dueño del canal de televisión para que te sacara las veces que sea necesario para convencer a tu público, que finalmente se convertían en tu elector, ¿sí? Este mecanismo degeneró la democracia, la pervirtió al punto que no había una democracia real, sino el acceso al dueño del canal. Si tú tenías acceso al dueño del canal, podías contar la historia que tú quisieras y podías imponerte. Y aquí surgió una triada, pues, porque los dueños de los medios de los canales dijeron, a ver, yo me fabrico un político tipo Peña Nieto, como ya sabemos pasó, lo hago presidente y luego me tiene que garantizar algún tipo de negocios que me den a mí posibilidades de tener las riquezas de este país, ¿sí? Bueno, con la llegada de las redes sociales, con el YouTube sobre todo, gracias a esta plataforma que nos da tanta libertad de expresión, que es una cosa inimaginable para otros tiempos, los políticos no tenían ya que ser amigo de nadie para tener un canal de YouTube y llegar a donde menos lo esperábamos, donde menos lo suponíamos. Y es Andrés Manuel López Obrador que a través de las redes sociales logra desarrollar una comunicación efectiva con los electores. Este es el mal ejemplo que no quieren que se vaya a proliferar en el planeta. Es por eso que la ultraderecha le saca los titulares y dice, AMLO tiene el 30% de esa aprobación, cuando en realidad tiene el 80% de la aprobación, que esa es la verdadera noticia. Intentan bajarse a Andrés Manuel López Obrador porque tienen miedo que el mal ejemplo vaya a contagiarse hacia otros países. Porque ahí entrarían pues los Macri, imagínate a los Piñera, ¿sí? A todos estos sinvergüenzas que han, ¿no? a las Áñez, ¿no? Que han saqueado sus naciones. Y ese es el gran temor que le tienen a Andrés Manuel López Obrador. Eso explica la cantidad de titulares que les sacan en el planeta, porque tienen miedo que hayan políticos locales en los propios países, ¿no? Y que comiencen siguiendo los pasos de este gran hombre como es Andrés Manuel López Obrador. Ese es el terrible miedo que le tienen a Andrés Manuel. El terrible miedo que le tienen a Andrés Manuel López Obrador. Porque finalmente ahora tenemos que en México, con la pandemia que ha arrasado a todo el planeta, puede presentarse ante la comunidad internacional y decir, igual que ustedes, nosotros hemos tenido el mismo problema. ¿Ya? Hemos tenido momentos difíciles, otros no tan difíciles, pero hemos salido o estamos en este proceso como estamos todos, con nuestras altas y bajas, pero en el caso específico de México, sin adeudarse. Lo mismo no podemos decir los peruanos, ni los estadounidenses, ni los argentinos, ni los chilenos. El caso del Perú es una cosa dramática, nos han adeudado por 100 años, lo van a pagar mis hijos, mis nietos y los que vendrán. Es en serio, nos han adeudado por 100 años con el cuento de la pandemia, por 100 años. Es una cosa escandalosa. México, cuando termine este proceso, saldrá... No, y lo trágico esto de que este endeudamiento que nos han metido por 100 años ha sido para entregarle dinero a las familias más poderosas, con más dinero. No ha sido para la gente de pueblo, ha sido para entregarle dinero
a las familias más poderosas que probadamente han recibido dinero de Odebrecht, o sea, familias que tienen empresas corruptas, como los Miro Quesada, dueños del diario El Comercio, para mencionar uno entre tantos, y nos han endeudado para entregarle dinero a ellos por 100 años. Por supuesto que están acostumbrados a eso, pues, ¿no? Y todos los medios del Perú, por ejemplo, hablaré por mi país, aplaudieron como focas cuando pasó esto, con el endeudamiento. ¿Por qué? Porque el dinero le era para ellos, pues. Pero tienen miedo que una doctrina como la de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación se instale acá o que se instale en Estados Unidos. Miren, por ejemplo, Andrés Manuel tiene la capacidad de poner agenda, porque él no necesita tocarle la puerta a un dueño de un canal para decirle, necesito comunicar esta idea. No tiene ninguna necesidad. Es el único presidente del planeta que no tiene la necesidad de tocarle la puerta a los dueños de los canales de televisión. No sé, y lo he estado buscando, no sé de ningún otro caso en el planeta. ¿Ya? Y esto es para el orgullo de los mexicanos, para mis hermanos mexicanos. Esto es para orgullo de ustedes. ¿Sí? En el planeta no hay un solo presidente, excepto Andrés Manuel López Obrador, que no tenga necesidad de tocarle, o que tenga, perdón, la necesidad de tocarle la puerta a los dueños de los canales. Salvo Andrés Manuel, de todos en este momento tienen que tener una relación simbiótica con los dueños de los canales. Y el dueño del canal le va a decir, te abro la puerta de mi canal, pero tú tienes que portarte. ¿Ya? Lo intentó hacer en su momento Donald Trump, ¿no? Él quiso a través que vamos a emitir twitters, comenzó a escribir Twitter y a publicar cosas, y trató de pecharse con CNN, con el de acá, con el de allá. Intentó hacerlo, pero al final quedó demostrado que no tuvo la capacidad. Lo arrollaron en el camino, ¿sí? Era un Panzer que estaba frente a él y simplemente pasaron sobre él. ¿Ya? Como el día en el que salió a decir, no, que yo no he perdido, y le apagaron, todos los medios de comunicación le apagaron el switch y se fueron a otro lado. ¿Sí? Andrés Manuel es el único presidente del planeta que no tiene esa necesidad porque es un extraordinario comunicador y la herramienta comunicacional que tiene, que son las mañaneras. Porque normalmente el presidente habla en cualquier país y los medios rebotan, ¿no? Entonces sacan lo que ellos quieran nada más. Si hay algo que les parece bueno para sus intereses, lo sacan. Si hay algo que hay que tapar porque los afecta, lo tapan. Y punto, se acabó. A ver quién le exige al dueño de un canal que saque la verdad. No, no hay necesidad, nadie podría. Porque no, yo tengo libertad de informar lo que a mí se me den en gana. Sí, pues puede ser, ¿no? En el caso de Andrés Manuel, él tiene las mañaneras y a través de su espacio impone la agenda. Y hay mucha crítica sobre esto, ¿no? Porque algunos galifardos, tipo Broso, tipo Loret, lo han tachado de dictador por esto, cuando en realidad un derecho fundamental de cualquier líder político es tener autonomía en la comunicación de su idea política. ¿Por qué tendrían que pasar por el aro de los dueños de los medios de comunicación? Claro que están acostumbrados a ello, sobre todo, insisto, desde la invención de la televisión. Pero ¿por qué todos tendrían que aceptar eso? Están acostumbrados a eso y ahora se rasgan las vestiduras y desesperadamente exigen, ¿no?, que Andrés Manuel se someta a los medios y desesperadamente ven cómo su poder ha desaparecido. A esto, por supuesto, se suma una pléyade de brillantes youtubers que admiro mucho y que están la mayoría de ellos en México, que son los que le dan soporte a esta propuesta. Esa es la razón por la que la ultraderecha le tiene tanto miedo a Andrés Manuel López Obrador, y una razón más para que los mexicanos se sientan orgullosos de su país y para que cuiden a Andrés Manuel López Obrador y para que cuiden a la Cuarta Transformación. Y una razón para los latinoamericanos, para los ciudadanos de la patria grande, que en estas circunstancias vemos como fuente de inspiración ese proceso. Porque, insisto,
Si es que a México le va bien, nos abre la puerta a todos los latinoamericanos. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por haber estado en este canal, el J, Prensa Alternativa. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo, disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Si es que te gustan nuestros videos, suscríbete. Ok, si es que quieres ayudarnos a sostener económicamente el canal, el J Prensa Alternativa, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal, que aparece en la parte de abajo. Tupananchis Kama, hasta volver a vernos. Esto dicho en el idioma ancestral de los incas, en el quechua milenario. El significado es Tupananchis Kama, hasta volver a vernos.